cuál es tu máxima prioridad. Yo creo que el Señor ya nos ha puesto a prueba de cómo se moviliza la Iglesia para que su palabra sea nuestra prioridad, ¿no? Cómo la Iglesia se ha movido desde el momento en que se me ha roto el coche, he hecho una foto a mi volante que estaba bloqueado, y en este mismo momento la Iglesia se ha movilizado, me ha recogido desde donde estaba a 39 kilómetros de aquí, o sea, 39 minutos de aquí, y me ha traído al culto. Yo creo que es una prueba de lo que vamos a escuchar en esta mañana. Pues vayamos, hermanos, al libro de Ageo. El libro de Ageo está pues al final del Antiguo Testamento. Ageo, Zacarías, Malaquías, y termina el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a leer el versículo de apertura de este capítulo, en la Reina Valera 60. Pero antes de leer el texto, antes de leer la palabra de Dios, vamos a orar juntos, vamos a hablar con Dios y a tener un momento de oración, un momento de acercamiento con el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos que tú sustentes, gobiernes, perseveres en cada momento tu Iglesia por medio de tu palabra. Nos hemos reunido aquí para ponernos ante ti, ante tu trono, ante el trono de la gracia, Señor, como un pueblo necesitado, un pueblo necesitado de ti, Señor. Ven esta mañana con nosotros. Ven aquí, Señor, visítanos por medio de tu Espíritu Santo. Y cuando abramos la Escritura, Padre, muéstranos qué tienes para nosotros, Señor. ¿Qué hiciste en tiempos del Antiguo Testamento y qué tienes para hacer ahora en medio de nosotros, Padre? Que podamos leer, Señor, que podamos marcar, que podamos aprender, que podamos ir a ti con un corazón sincero, Señor, y a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Ageo capítulo 1. Es una lectura un poco larga, pero vamos poco a poco leyendo todos. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo para vosotros de hablar en vuestras casas, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casas, y no lo disiparé en su sopio.
en su soplo, porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre la tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. El Señor bendiga su palabra. Pues vamos a tener en esta mañana una vista panorámica del libro de Ageo. Vamos a estar viendo las ideas centrales y cómo nos lleva la historia de Ageo pues, a una reflexión. Dentro del libro de Ageo es un libro corto, pero podemos dar muchos diferentes mensajes. Pero esta mañana voy a tener un mensaje completo de todo el libro. Sabemos muy poco del profeta Ageo. La escritura no dice mucho de él. Vemos que en un espacio de 4 meses empieza y termina su ministerio. O sea, el Señor levanta a Ageo, le da una nueva vida por su espíritu, le da una revelación y de repente Ageo desaparece. No sabemos mucho más de Ageo, pero bueno, si echamos cuentas, veremos que Ageo comienza el 29 de agosto del año 520 y termina el 19 de diciembre del mismo año, 4 meses. 4 meses del ministerio del profeta Ageo. Ahora, recordemos por tanto los antecedentes, las implicaciones del profeta Ageo. Ageo fue el primero de los profetas menores que proclamaron la palabra de Dios después del exilio. Fue el primero. Después del exilio en Babilonia. Ageo, Zacarías y Malaquías. Y recordemos que el pueblo de Jerusalén fue llevado cautivo a Babilonia. El pueblo estaba cautivo por la voluntad del Señor. Y por esa causa, por la causa del pecado, de la desobediencia que tenía el pueblo, se encontraban allí. Y el ejército de Babilonia destruyó todo lo que venía a su paso. Llegó al pueblo de Israel y todo lo que venía, todo lo que llegaba, todo lo que venía cuando estaban allí entrando en su pueblo, era destruido. Incluso el templo, incluyendo el templo de Dios. Todo había sido destruido, pero Babilonia también fue castigada por Dios, siendo derrotado por el ejército medo-persa. Esto es importante, porque tenemos aquí a Ciro, pero bueno, después hablaremos de él. Y Ciro, el rey de este nuevo imperio, el rey del nuevo imperio, pues es escogido por Dios. Es utilizado por Dios en Isaías 45. Después lo podremos consultar, lo podemos leer en nuestras casas. Hizo un decreto 48 años después para la reconstrucción de la casa, para la reconstrucción del templo. En el año 538 hubo un remanente. Siempre hablamos del remanente, pues aquí era un verdadero remanente, el verdadero pueblo de Dios en aquella época. El remanente de Judá y de la tribu de Benjamín, pues
se alistaron, se pusieron en marcha unos 50.000 hombres. 50.000 hombres. ¿Para qué? Pues para ir a la reconstrucción del templo. Ellos fueron capitaneados por el mando de Zorobabel y de Josué para construir la casa de Dios. El pueblo regresa con mucho ánimo, ¿verdad? Cuando empiezas a hacer algo, cuando empiezas en un nuevo trabajo, ¿no? Cuando oyes la palabra de Dios y te alistas, te preparas y en este mismo momento llegas a hacerla con mucho ánimo, con mucha pasión, con muchas ganas, ¿verdad? Ellos fueron a reconstruir el templo, pero la reconstrucción se detiene. Hubo un momento que empezaron a construir, todos animados, pero pasaron años en que la reconstrucción queda detenida. Esto lo vemos en Esdras, capítulo 4, todo el capítulo 4 de Esdras, ¿vale? Y cuando los enemigos del pueblo de Dios, y en especial los enemigos de Judá y de Benjamín, oyeron que iban a reedificar el templo de Dios, pues fueron contra el gobernador de Zorobabel, contra Zorobabel. Y entonces estas personas querían ir contra ellos, eran pues samaritanos de Samaria. Y esto lo vemos en 2 de Reyes, capítulo 17, versículos 24 al 41, que nos explica cómo se formó este pueblo. El pueblo de Samaria pues era un pueblo que adoraban diferentes dioses. Adoraban dioses falsos, no adoraban al verdadero Dios de Israel. Entonces, estas personas no podían unirse a la reconstrucción del templo. Y otra razón por la que no les permitieron participar era que solamente por medio de Ciro, el rey Ciro, tenía permiso para que el pueblo de Dios, los judíos, reedificaran el templo. Entonces, vamos a ir viendo. Una vez impidieron que trabajaran en el templo, se convirtieron los samaritanos en opositores del pueblo de Dios. Se convirtieron en personas que iban en contra de la voluntad y de las acciones que el pueblo de Dios quería hacer en ese momento. Y a continuación, lo que hicieron en Esdras 4:4 es intimidar al pueblo. Ellos intimidaron al pueblo de Dios para que no siguieran construyendo la casa del Señor, el templo de Dios. Y los atemorizaron, los sobornaron a los consejeros del rey. ¿Para qué? Para que esto no fuera posible. Ellos, por las causas que tenían contra el pueblo de Dios, no permitían que la casa de Dios siguiera adelante. Y sobornaron a los consejeros de Ciro. Y Ciro revocó este edicto. En el 2.º año de su reinado, a través de los consejos de los mandatarios y los cortesanos contra el pueblo de Dios. Entonces la reconstrucción fue detenida hasta el tiempo en que comienza el ministerio de Ageo. Un largo tiempo, bastantes años donde la reconstrucción del templo, donde el templo quedó parado, quedó sin trabajo, quedó como habían comenzado, quedó abandonado. Y el ministerio de Ageo en el año 520 a.C., el 2.º año de Ciro, de Darío, el rey persa, pues habían pasado 18 años después de la primera construcción del templo. Y en Esdras, capítulo 5, se explica cómo Darío autorizó esta reconstrucción. Aunque la obra no se reedificó inmediatamente, los judíos aprovecharon la buena disposición de este monarca para continuar la iniciativa.
Entonces Ageo y Zacarías pronunciaron sus profecías delante del pueblo de Dios. Ageo y Zacarías fueron la voz de Dios para el pueblo. Y el libro de Ageo vemos que está dirigido en 4 oráculos, 4 mensajes que Ageo expone en este libro. Son mensajes principalmente al gobernador de Judá, Zorobabel, al sumo sacerdote Josué y también al mismo pueblo de Dios. Dios continuó 4 mensajes a través de Ageo y vamos a ver en estos 4 mensajes de una manera general, de una manera panorámica, ¿qué podemos aprender de ellos? ¿Cuál es la esencia de las lecciones en las que Ageo nos muestra la voluntad de Dios? Así que vamos a ello. El primer mensaje se encuentra en el capítulo 1, el capítulo que hemos leído, y fue dirigido a las autoridades, a Zorobabel, el gobernador de Judá, y a Josué, el sumo sacerdote. Y es exhortándoles a que tenían que edificar el templo después de 16 años de interrupción. Y lo que ocurrió fue que los judíos, después de haber vuelto de la cautividad de Jerusalén, recordaron la reconstrucción del templo con muchas ganas, ¿verdad? Escucharon al profeta Ageo y el pueblo escuchó que había que edificar el templo, que había que ponerse a trabajar. Y el pueblo lo recibió con muchas ganas, con mucha pasión, con muchas expectativas, ¿verdad? Esto lo podemos ver en Esdras, capítulo 1, pero al pasar el tiempo, ¿qué ocurrió? Pues el ánimo decayó. Su ánimo ya no era como en el principio. Cuando en el principio que escuchas la voz de Dios, escuchas el mandato de Dios, la voluntad de Dios, y tu corazón se mueve deseoso para poder hacerla. Sino que pasa el tiempo, pasan los días, y su ánimo decayó. Decae su ánimo. Y se dice que fue por no tener suficientemente el material disponible para reconstruir el templo y por la opresión de los pueblos enemigos. El caso de que la reconstrucción del templo se paró, realmente se quedó ahí, parada, sin nadie que pudiera construir. No nos lo dice Esdras 4:24, dice: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, el rey de Persia. Este texto se está refiriendo al mismo momento en que se inicia el ministerio del profeta Ageo en el capítulo 1. Es el mismo momento. Quiero que veamos algunos versículos importantes en este capítulo que nos ayuden a entender la primera exhortación de edificar el templo por la boca del profeta Ageo. Ageo 1, del 4 al 7. Dice así: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. La situación que vemos en este versículo es que el pueblo de Dios había abandonado las cosas de Dios. El pueblo de Dios estaba por las cosas de Dios, estaba apasionado por Dios,
pero abandona las cosas del Señor. La primera pregunta de Ageo contrasta con la situación en la que se encontraba el templo. El templo se encontraba en ruinas, no estaba edificado, estaba destrozado. Con las cosas que vivía, por supuesto, el pueblo de Dios en ese momento. Ageo está diciendo con el entusiasmo en que estaba trabajando el pueblo de Dios. En un principio, pero se había vuelto, el pueblo de Dios decayó porque se había vuelto para sí mismo. Ya no estaba buscando las cosas de Dios, sino el pueblo de Dios empezó a mirar por sí mismo, siendo el pueblo de Dios también. Se había vuelto egoísta, se había vuelto humanista, había mirado solamente las cosas que a ellos les convenían. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Está diciendo el profeta Ageo en este texto. Dios dice que no estáis trabajando en mi templo. Ponéis más interés en edificar vuestras propias casas artesonadas, ¿verdad?, que en edificar la casa de Dios. Sois un pueblo pues realmente desobediente. Era un pueblo que pensaba que era el pueblo de Dios, pensaba que alababa a Dios, que buscaba a Dios, pero en lugar de edificar el pueblo de Dios, miraban por sí mismos. Miraban en edificar sus propias casas. O sea, las casas son ellos y todos los que están dentro de ellas, ¿verdad? Y así es como dice el texto. Habéis olvidado vuestras prioridades, realmente. El pueblo de Dios había olvidado que era lo principal para su vida. Ya no dediquéis tiempo para hacer mi voluntad. Pensáis más en vosotros mismos, ¿verdad? Me habéis abandonado. Habían abandonado la voluntad de Dios. Es un llamado a que Israel vuelva a poner en Dios en el lugar correcto. Que Israel piense y ponga a Dios en el lugar que le pertenece, ¿verdad? No puede haber un mensaje realmente tan actual y tan necesario en el día de hoy, ¿verdad? Si nos miramos a nosotros mismos o si miramos a la iglesia en el exterior, a la iglesia, cómo funciona en este país, o a las iglesias cómo funcionan en Europa o en América, ¿verdad? No hay mensaje tan relevante, tan importante en el día de hoy que buscar realmente la prioridad, lo que el Señor realmente merece, ¿verdad? El primer lugar, la prioridad en nuestras vidas. Es un llamado, como he dicho, para que el pueblo de Dios hoy pueda buscar la esencia de Dios, su mensaje. Cuando se trata de nosotros mismos, de lo que realmente nos interesa, de lo que nos gusta, de lo que deseamos, ¿verdad? De lo que nos trae beneficio, pues hay que decir, sacamos tiempo de donde sea. Sacamos tiempo de donde no lo hay. Sacamos tiempo o lo fabricamos o quitamos tiempo de lugares donde podíamos ser útiles y damos tiempo y damos más necesidad a alguna prioridad que podamos tener. Pero cuando se trata de la obra de Dios, hay muchas veces que decimos que falta tiempo. Hay veces que nos excusamos a nosotros mismos y decimos, bueno, no puedo ir, no puedo estar, no puedo servir porque me falta tiempo. Y gloria a Dios que la iglesia hoy le sobró tiempo para venir por mí, para recogerme, para traer su palabra,
ocurre, Señor. Pero estoy hablando de nuestra intimidad, de nuestro corazón delante del trono de Dios. Hermanos, fijaos bien que en el versículo 2, que el pueblo dice que no quiere construir el templo. Leamos lo que dice. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. Están retrasando el momento de comenzar a edificar el templo de Dios, ¿verdad? A fortalecer lo que es el cuerpo del templo de Dios. Y dicen, todavía no. Tu providencia dice que es ahora, pero espérate un momento. Todavía no es el momento para mí. Ahora no es mi momento. Lo puedes pensar tú, pero yo no. No es el momento de edificar. No es el momento de ponerme a trabajar. Suena fuerte, ¿verdad? Pero así es. Nunca le decimos que no vamos a servir a Dios, ¿verdad? Nunca le decimos eso. Pero nuestros hechos muchas veces sí que lo dicen. No ha llegado el tiempo. Espera, Señor. Me siento mal. Estoy abatido. Necesito más de ti. No puedo ocuparme de mis hermanos. No puedo hacer una llamada de teléfono. No puedo asistir a la reunión, a la otra, no puedo venir a los cultos, ¿verdad? No puedo predicar tu palabra. Ahora no es el momento. Espera, Señor. Buscamos excusas anteponiendo nuestras prioridades a la prioridad de Dios. Y dejamos realmente de hacer su voluntad. Es cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios. Porque yo no voy a decir nada que no se conozca, que no sea algo que todos tengamos en la mente. Pero realmente es que el Señor y su palabra es nuestra prioridad. Edificar el templo de Dios hoy aquí es nuestra prioridad. Nuestra prioridad debe ser la voluntad de Dios y nuestras prioridades están depositadas en Dios y no en nuestros propios intereses. Yo creo que es esta lucha interior, ¿no?, que todos tenemos, ¿verdad? Esta lucha de bueno, ya el viejo hombre, el nuevo hombre, eso es así, ¿no? Lucha. Hay que tener claro, cuando no se busca la gloria, cuando no se busca la voluntad de Dios, estás buscando tu propia gloria y tu propia voluntad. Amén. Nuestra prioridad debe ser la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Y nuestras prioridades están depositadas en Dios y no en nuestros propios intereses. Hay que darse cuenta de lo desagradecidos que somos en muchos momentos con Dios. Y ahí me incluyo yo. Hay que darse cuenta de lo desagradecidos que somos viendo este texto de Ageo. Él nos ha rescatado del exilio, de la esclavitud del pecado. Él nos ha liberado y nos ha llevado a una nueva vida. Él nos ha traído a vivir en medio de su templo. ¿Y qué haremos en él? Fortalecerlo, edificarlo, construirlo. Porque eso es la obra del pueblo de Dios dentro de su templo. Hay que darse cuenta de lo desagradecido que hemos sido. Tenemos aquí el ejemplo de cómo
no debemos ser, de cómo no debemos actuar. Tenemos el ejemplo de cómo actuaron aquellas personas en el texto bíblico y cómo no debemos actuar nosotros. Dios nos ha rescatado de un mundo de esclavitud. Que la prioridad en nuestra vida sea servir en su obra, servir en su iglesia, ¿verdad? También vemos como el Señor guía al pueblo, diciéndose a sí mismo que meditad en vuestros caminos. Versículo 5. Meditad bien sobre vuestros caminos, y lo repite otra vez en el versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Meditad. ¿Es el devocional de la iglesia cada mañana? Que viene a tu WhatsApp. Te levantas por la mañana, te pones delante del Señor, lees su palabra, ¿verdad? Medita sobre tus caminos. Meditad sobre vuestros caminos. Este es el llamado de Dios a considerar en el estilo de vida que podamos tener y pararnos a pensar cómo realmente Dios quiere que seamos, porque nos ha salvado, porque es nuestro Señor, porque es nuestro Rey. ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Cuál es tu máxima prioridad? Tenemos que reflexionar. ¿Dónde deposito mi energía? ¿Dónde deposito toda mi confianza? ¿Dónde me obsesiono en que se realicen todas las cosas que deseo? ¿Cuál es mi obsesión? ¿Cuál es mi deseo? ¿Cuál es realmente el gozo de mi corazón? Tenemos que meditar, y ¿de qué manera? ¿De qué manera, hermanos? Dice el versículo 5, meditad bien. Meditad bien. Hoy debemos mirarnos a nosotros mismos y pensar bien dónde estamos. ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo es el pueblo de Dios en este tiempo, ¿verdad? Al que pertenecemos, la congregación donde estamos? Debemos realmente, si hemos sido desagradecidos con todo esto, debemos arrepentirnos y volvernos a la voluntad de Dios, ¿verdad? En el versículo 6 que hemos leído nos dice que era un pueblo esforzado, ¿verdad? Nos dice que se esforzaba, pero para sus propias cosas. Pero realmente era un pueblo insatisfecho. Un pueblo que no encontraba el deleite que tenía que encontrar. Versículo 6 dice, sembráis mucho y recogéis poco. Eran esforzados. Ellos trabajaban. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Vaya. Este pueblo se esforzaba para aquello que a él le agradaba, para lo que a ellos les gustaba. Para eso sí que trabajaban, eran trabajadores, ¿verdad? Pero realmente estaban insatisfechos. Este pueblo produce malestar, ¿no? Produce insatisfacción, ¿verdad? En sí mismo. Esto es precisamente lo que ocurre cuando se intenta llevar una vida de espaldas a Dios. Cuando se intenta llevar una vida con religiosidad, solamente apoyado en la religión, ¿verdad?
de espaldas a Dios. De espaldas a Dios. Las verdaderas bendiciones y lo que realmente sacia tu vida está en las manos de Dios. Lo que realmente puede hacernos gozar, satisfacernos, descansar, darnos esperanza, poder seguir hacia adelante, caminar firmes en este camino, está en las manos de Dios. No están las tuyas, está en las manos de Dios. Lejos de todo, cae todo en saco roto. No va a ningún sitio. Todo esto es infidelidad, insatisfacción, fracaso. Creo que sabes de qué estoy hablando. Yo cuando estaba leyendo, sabía, me miraba a mí mismo y sé muy bien de qué estoy hablando. Sé muy bien lo que estoy hablando. Yo he experimentado estas cosas, lo sé. Solamente en Dios encontramos el sentido de la vida. Solamente en Dios, porque Él son todas las cosas y todas las cosas están en Él. Todas las bendiciones que puedas disfrutar vienen de Él. Todas. Todas, ninguna viene de ti. Vamos ahora al segundo oráculo, al segundo mensaje que encontramos del profeta Ageo en el versículo 2, versículos del 1 al 9, dirigido a Zorobabel, Josué y también al pueblo. En este segundo mensaje encontramos que a pesar de la actitud del pueblo, que estaba siendo de esta manera egoísta y mirándose a sí mismo, el esplendor del nuevo templo sería mayor que el primer templo. Leamos los versículos del capítulo 2, versículos 3 y 4, y después el 9. ¿Quién ha quedado entre vosotros que no haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y el versículo 9 dice, la gloria postrera será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La historia de Israel nos dice que hubieron dos templos, ¿verdad? El primero, el gran templo de Salomón, y este templo que se estaba reedificando, se iba a reedificar. Era el templo de Salomón de una belleza arquitectónica. Había oro, habían piedras preciosas, era un grandísimo templo, un grandioso. Pero este primer templo fue destruido por los babilonios. Y en el versículo 3 tiene una pregunta para aquellos judíos que estaban exiliados, eran de mayor edad entre ellos. Dice que volvieron del cautiverio y pudieron ver la grandeza del primer templo. Y dice, ¿quién ha quedado entre vosotros, entre los que habían exiliado, que no haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Está diciendo que este segundo templo que se está construyendo es más modesto comparado con el primero, ¿verdad? Comparado con el templo de Salomón. Es un templo mucho más pequeño, mucho más con menos cosas para construir, ¿no? Con menos materiales. Sería un templo más pequeño, no sería tan grande, estaría construido con materiales de peor calidad. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Continúa diciendo en el versículo 4, pero ahora esfuérzate, Zorobabel, esfuérzate, Josué, y cobrad ánimo, pueblo, porque yo estoy con vosotros. Lo que nos dice este texto es que los que
estaban construyendo eran demasiado pequeños. Lo que estaban construyendo en ese momento era algo pequeño para las personas que esperaban que fuera grande. Para ellos era demasiado simple, demasiado sencillo, demasiado modesto para las expectativas que tenían, porque ellos lo comparaban con el templo anterior, con el templo que sus antepasados les habían contado, o con el templo que ellos mismos habían podido ver. Pero fijaos lo que nos dice el versículo 9. Nos dice que la gloria postrera será mayor que la primera. A pesar de que la apariencia de este segundo templo era inferior a la del primer templo, este segundo templo sería mucho más glorioso. Mucho más. ¿Por qué? Porque este segundo templo sería mucho mejor, mucho más glorioso, mucho mejor edificado que el primer templo. Porque será que la presencia futura de Cristo visitaría esto. La presencia de Cristo en el tiempo de Jesús estaría presente en este templo. Sería un templo mucho más glorioso. ¿Por qué podemos aprender de este segundo mensaje? Primero, el templo de Salomón era más grandioso, más llamativo que el segundo. Y el pueblo estaba desanimado porque tenían un templo mucho mejor que el templo que estaban construyendo. Y los judíos constructores se desaniman, y eso trae una aplicación para nosotros hoy, trae una aplicación para nuestras vidas. Es que cuando trabajamos para el Señor, nosotros los hombres analizamos y miramos las cosas exteriormente. Nos fijamos en el exterior, en cómo es, como se fijaban aquellos antiguos judíos de Dios, como el templo de Salomón, tan esplendoroso, tan grande. Y lo solemos comparar con las cosas que tenemos delante, con las cosas que estamos haciendo. No solemos preocupar de la apariencia, nos preocupamos de cómo es, de cómo luce, de cómo se ve, ¿no? Y los judíos estaban diciendo que sus ojos no estaban a esta altura. Los judíos estaban viendo el templo que se estaba siendo reedificado en ese momento y estaban pensando en el anterior templo y estaban diciendo, bueno, no estamos a la altura de este templo. Nosotros queremos un templo como el que teníamos. Queremos ser grande, queremos ser algo más fuerte, más poderoso. Por eso se desanimaban. Estaban valorando mucho la apariencia que tenían delante. La apariencia de la obra de Dios. Tenían unas buenas razones y querían que todo fuera mejor, sí. Pero se desanimaban porque no lo era. Se desanimaban porque la obra no era como ellos tenían en su mente. A nosotros también nos gustaría que todo fuera mejor, ¿verdad? Nos encantaría que todo fuera mucho mejor. Pero realmente a veces no es así. Estamos en la obra del Señor y las cosas no funcionan, ni crecen, ni se desarrollan de la manera que nosotros pensamos. Dentro de los planes que nosotros trazamos, ¿verdad? Debemos aprender que cuando evaluamos la obra de Dios, la percepción que tenemos de la apariencia es engañosa. Sabemos cosas pequeñas, muy poca gente, muy simples. Y nos decimos a nosotros mismos, qué mal va la obra de Dios. Nos miramos nuestra iglesia. Vemos que va creciendo poco a poco, pero siempre tenemos planes de cómo podemos hacer para que crezcan más y más rápidamente. Pero nos engañamos porque la sabiduría es de Dios. Y los planes son de Dios. Y la reedificación del templo, Dios nos usa para edificarlo
pero la voluntad de Dios está detrás. Así es, Señor. Aquí vemos también que los que construían el templo tenían que esforzarse porque estaba con ellos el Señor en el versículo 4. Pero ahora, esfuérzate Zorobabel, esfuérzate Josué, cobrad ánimo pueblo, porque yo estoy con vosotros. Trabajad. Gloria a Dios porque Él que respalda toda su obra. El Señor está detrás de su obra. Nos dice, trabajad. Trabajad, no os afanéis, trabajad. Simplemente trabajad. Dice que cobren ánimo, que Él está con ellos, Él está con su pueblo. Quizá nos desanimamos porque la obra no avanza como nos gustaría, o al ritmo que nos gustaría, pero animémonos porque estamos en la obra de Dios y porque Él está con nosotros. Él está detrás de su iglesia, detrás de cada uno de nosotros. Y el tercer mensaje del profeta Ageo se encuentra en el capítulo 2, en los versículos del 10 al 19, y es un mensaje dirigido a los sacerdotes de Judá y también a todo el pueblo. Este mensaje nos habla sobre la amonestación del pecado del pueblo, y el versículo clave de esta sección es el versículo del capítulo 2, versículo 14. Dice así: respondió Ageo y dijo, así es ese pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrece es inmundo. Ageo dice que cuando el pueblo de Dios estaba trabajando, cuando el pueblo de Dios se puso a trabajar, a reedificar el templo, estaban siendo diligentes a Él, estaban siguiendo la voluntad de Dios, pero sí, tenían una buena actitud, ¿verdad? Pero tenían un corazón sucio. Tenían un corazón que no era sincero delante de Dios. Estaban escondiendo su pecado. No reconocían su pecado delante de Dios. Trabajaban, ¿sí? Trabajaban en la obra, lo hacían bien, pero no servían a Dios como tenía que ser. Servían a Dios con corazones engañosos. Se estaban engañando a sí mismos. No podemos servir al Señor con una doble actitud. No podemos servir al Señor teniendo dos caminos diferentes. No podemos servir al Señor con vidas que no se sometan a su voluntad. El pueblo judío servía a Dios con sus manos, ¿verdad? Pero no servía a Dios con su corazón. Era un pueblo que trabajaba, era activo, estaba activo dentro de la obra de Dios, pero no había suficiente santificación en cada uno de ellos. Hay dos cosas que no se pueden compaginar, que no casan, que no cuadran, que es una pieza del puzzle que no concuerda. No concuerda porque podemos buscar el servicio de Dios sin estar santificándonos al mismo tiempo. Si estás buscando tener una vida con Dios, una vida de servicio al Señor, estás buscando también un camino de santidad. Hay dos cosas que no compaginan, que no son coherentes: servicio y santificación. Los santos de Dios tienen que servir santamente dentro de la obra de Dios. Y entramos en el cuarto y último mensaje de Ageo, en el capítulo 2, en los versículos 20 al 23. Está dirigido al gobernador Zorobabel. Aquí encontramos un mensaje realmente de esperanza. Un mensaje de esperanza en la promesa firme de salvación y mediante la figura de Zorobabel. En el libro de Ageo está aquí, nos dice tres cosas.
hasta este momento. El libro de Ageo nos dice que debemos ser activos en la obra de Dios, debemos hacer su voluntad y reconstruir el templo, trabajar en él. Debemos esforzarnos en su obra, debemos ser diligentes en la obra del Señor, a pesar de las apariencias, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que acontezca, ¿verdad? Debemos servirle también con santidad. No, somos pecadores, por supuesto que lo somos. Nos llamó de ser perdidos pecadores, pero tenemos que servir en cualquier área que sirvamos, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros lugares, allá donde vivimos, en la iglesia también, con santidad, detrás de la santidad. Detrás de la santidad que te puede identificar, que digan, ahí vive un hijo de Dios, ahí está, este es un hijo de Dios. Tiene algo diferente, es diferente a los demás. Y sí es cierto que estas tres cosas son obligaciones y mandatos de Dios que debemos hacer. Pero si nos quedamos aquí, nos perderíamos realmente la esencia del mensaje de Ageo. Sería algo, algo que tienes que hacer, algo que te impone, algo que tienes que imponer a ti mismo para poder glorificar al Señor, ¿no? Porque realmente para cumplir los mandatos de Dios no tenemos que estar basándonos en algo, ¿no? Para cumplir la voluntad de Dios no tenemos que basarnos en el moralismo, pero tenemos que basarnos en algo, porque si no nos volveríamos, pues alguien que cumple las obras de Dios y ya está. Se basa Dios en lo que ha hecho. Nos basamos para servir al Señor en lo que Dios ya ha hecho en la Escritura. En esto nos basamos. Nos basamos en lo que va a hacer con nosotros, en sus promesas. En esto nos basamos. Por eso servimos al Señor, por eso queremos hacer su voluntad, porque sabemos lo que Dios ha hecho y sabemos y tenemos fe en lo que Dios va a hacer. Aleluya. Alabado sea su santo nombre. Hablamos muchas veces del camino de la cristiandad, ¿no? Del camino del cristiano, de cómo debemos caminar. Pues ten en mente las cosas que Dios ha hecho. Lee la palabra, reconoce las cosas que Dios ha hecho y da un amén, un aleluya delante de las promesas. Porque esas promesas son para ti y para el pueblo de Dios. Esto es lo que nos impulsa a seguirle, ¿verdad? Esto es lo que nos impulsa a obedecer a Dios. ¿Qué te impulsa a obedecer a Dios, Señor? ¿Una ley? ¿Una norma? ¿Que te encuentras mal contigo mismo? Que dices, no soy lo suficientemente responsable, ni llego a la suficientemente altura para glorificar al Señor en mi vida. Pues confía en Él. Mira lo que Dios ha hecho. El testimonio en la Escritura, la revelación para nosotros. Confía en sus promesas. Confía en sus promesas. Y fijémonos que en el libro de Ageo, aunque nos indica varias órdenes, no termina sin decirnos lo que Dios va a hacer. Ageo no termina aquí. El gran protagonista de Ageo no somos nosotros, no es el pueblo de Dios y que tiene que reedificar el templo. No son las acciones del pueblo de Dios. El gran protagonista es el Señor Jesucristo. Amén. Y su ángel. Amén. Leamos Ageo 2, versículos 21 y 23. Y dice así: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y transformaré
el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Transformaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y los jinetes y sus jinetes, cada cual por la espada de su armado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Fijaos en el versículo 21 y 22. Es mencionado en estos versículos, especialmente en el 23, porque su linaje, el linaje de su descendencia, nacerá el Señor Jesucristo. Aleluya. En el linaje de Zorobabel. Lo que está diciendo aquí es que la victoria sobre los reinos y sobre los enemigos de Judá está en la fidelidad de Dios por su pueblo. Y el pueblo totalmente destruido, también vemos a Zorobabel como un tipo de Cristo, alguien que apunta al Señor Jesucristo. En la genealogía que vemos en Mateo capítulo 1, versículos 12 y 13, vemos el versículo 23 que dice: Zorobabel, te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Aquí encontramos la figura de un sello. Tiene que ver con un certificado, con algo aprobado, con algo sellado. Aquí tenemos la garantía de un decreto. Aquí vemos que el plan de Dios se va a cumplir. Aquí vemos que va a terminar con la victoria a través de la figura del Señor Jesucristo, reedificando su templo. Esta es la prioridad de nuestras vidas. No te engañes. Deja de engañarte. Deja de seguir algunos caminos que tu corazón te dice. Aquí está la verdadera prioridad de nuestra vida. El ejemplo y motivación para nosotros es la vida y el sacrificio del Señor Jesucristo. Cristo es el que da el valor. Cristo es el que da la victoria. Cristo es el que te hace especial, el que te hace diferente. Cristo es el que te hace distinto a los demás. Aleluya. ¿Dónde vives? En Cristo Jesús. Gracias. Amén. Gracias. Ahí tenemos que vivir. Ahí tenemos que vivir. Ahí tenemos que vivir. Ahí tenemos que perseverar. Ahí tenemos que ser. Es nuestra razón de ser. Es nuestra máxima prioridad. Nuestra máxima prioridad. En Él reedificaremos el templo. En el Señor Jesucristo. Si has creído en Él, si amas su palabra, aférrate a Él y sirve a su iglesia. ¿Verdad? Pero si tú, que me estás escuchando esta mañana, si tú que estás, querido amigo, entre nosotros, y no has dado este paso de fe delante de nuestro Señor Jesucristo, no has confesado tus pecados, no lo has conocido como Señor y Salvador de tu vida, si no has depositado toda la confianza en Él, no pierdas el tiempo. No pierdas los días. ¿Qué estás haciendo en tu vida? Realmente. No hay nada en este mundo tan precioso, tan importante, la prioridad más grande que conocer al Salvador, al Señor Jesucristo, el que va a redimir tus pecados. No hay prioridad más grande de arrodillarse y confesar todo aquello que has hecho en contra de su nombre y glorificarle, darle las gracias en arrepentimiento y fe. Que tengas el suficiente valor para servirle no es que tú seas del Señor Jesucristo, es que el Señor Jesucristo esté en ti, obrando en ti por medio de su Espíritu Santo. Él murió en la cruz en sustitución
de todos aquellos que creen su palabra y se arrepienten y viven en Él, y para Él, y por Él, por medio de su Evangelio, expresando las bondades de Dios, ¿verdad? Tenemos que edificar el templo, ¿verdad? Reedificar su pueblo, reedificar su iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, todos juntos, en unión, poniéndonos todos delante del Señor. Amén. Reedificaremos el templo, haciendo su voluntad, confiando en Él, viviendo de cara a Dios, viviendo de cara a Dios. Hermanos, vamos a orar. Señor, nos ponemos delante de ti en esta mañana, reconociendo que tú eres el que edifica nuestras vidas, el que edifica tu templo. Tú eres el Señor de cada uno de nosotros, Señor. Nosotros pertenecemos a tu cuerpo, el cuerpo de Cristo, Padre. Padre, utilízanos, Señor. Muestra tu gloria en cada uno de nosotros. Quita los estorbos de nuestro corazón, Señor, y que podamos seguir caminando, dándote gloria, dándote gracias por la edificación de nuestra vida, porque edificándonos a nosotros, estamos edificando entre todos tu cuerpo, Padre. Te agradecemos, Señor, la buena voluntad de nuestras vidas, que nos has salvado de las tinieblas a la luz, Señor. Y ahora podemos darte las gracias, la honra de que tú eres el Salvador nuestro. Padre, te damos gracias, te damos aleluya por tu buena bendición, Señor. Pero también te pedimos, Padre, que todos aquellos que no te conocen esta mañana, que no han dado este paso de fe, Señor, aquellos que están engañados en su corazón, tú les llames en arrepentimiento y fe a tu trono, a tu reino, Padre, y se arrodillen y se humillen a ti. En nombre de Jesús, amén.